Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a estar conversando con un gran amigo, con un alumno mío de la Universidad Santa María de la Escuela de Estudios Internacionales, el licenciado Rajif Murillo Daher. Bienvenido, Rajif. Buenas tardes, muchas gracias, profesor, por esta invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Sí, bueno, el caso particular de mi buen amigo y colega de oficio, de preocupación, está en que él tiene un tema con el cual se ha ido especializando, cosa que lo valoro, lo pondero como una de las más grandes iniciativas de los egresados de la Escuela de Estudios Internacionales, es la de ocuparse en un caso en específico para de allí desplegar pues, todas sus habilidades académicas que ha ido aprendiendo a lo largo de la carrera universitaria y que hoy en día está complementando con estudios de posgrado. Hoy vamos a tratar el tema del Esequibo. Rajif es un experto en el tema del Esequibo, le ha dedicado horas enteras al estudio, a la compenetración pues, del tema del Esequibo, un tema tan, digamos, tan importante, tan neurálgico para Venezuela, sobre todo que en estos últimos 15, 16 años el Estado venezolano, a través de su política exterior, de alguna manera ha ido abandonando pues, el tema del Esequibo, nuestra reclamación, primero a Gran Bretaña y luego a Guyana para que se respete lo acordado en Ginebra en 1964, de tal manera pues que Venezuela, 66, perdón, Venezuela hoy en día se encuentra huérfana en materia de decisiones frente al tema del Esequibo. En tal sentido, quisiera preguntarle al amigo Rajif, Rajif, tú como estudioso del tema, que has dedicado horas al estudio del tema del Esequibo, ¿consideras que Venezuela se encuentra en una situación, vamos a decirlo así, de una gran ventaja frente al año 1899, cuando se impuso pues, el laudo arbitral de París, el cual que Venezuela a la larga lo convirtió pues, con un reclamo de que era irritó y nulo? El caso es que Venezuela hoy en día, en el año 2015, se encuentra, digamos, ausente de una gran decisión a la hora de reclamar el Esequibo, por lo que yo veo que Venezuela está en mi opinión, está en una situación de gran desventaja. Yo quisiera saber tu opinión, si es cierto, si estoy en lo cierto o no acerca de esas ventajas en la cual podría estar Venezuela frente al Esequibo y frente a Guyana. Bien, Venezuela en el año 1899 estaba en una situación muy lamentable. Caracas tenía apenas 90.000 habitantes. Ese año se alza Cipriano Castro con su revolución liberal restauradora. Siempre una revolución se atraviesa en nuestro país. Y bueno, hubo también una epidemia de paludismo. El país estaba invertebrado, destrozado, empobrecido, sumamente atrasado. Cuando se alza Cipriano Castro en ese año 1899, es también el año, el 3 de octubre de ese año, cuando se dicta sentencia en París que nos arrebató el territorio Esequibo para adjudicárselo a los ingleses. El país no tenía cómo defenderse, no tenía cómo oponerse de ninguna forma a esa situación, a esa sentencia. Y aunque Venezuela, bueno, hizo lo que pudo, protestó, mostró inconformidad, intentó darle largas para aplicar el laudo, que fue la decisión, era imposible, digamos, las circunstancias no le permitían a Venezuela oponerse o negarse o reclamar con mayor contundencia esa decisión. Y tuvimos que implícitamente o tácitamente aceptar. Aunque nunca se perdió la esperanza, la posibilidad de reivindicar en un momento de las condiciones del país mejoraran para reivindicar ese territorio. Y esas condiciones llegaron favorables en la década de los años 60, gracias a la actitud del presidente Rómulo Betancourt con su canciller Marco Falcón Briceño y el cerebro de dos ilustres sacerdotes como fueron Germán González Oropesa y Pablo Ojer, permitieron que Venezuela reactivara con firmeza, con argumentos, con mucha más fuerza su reivindicación por el territorio Esequibo. Cierto. Esa reivindicación permitió que se firmara el Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966, un acuerdo que todavía está vigente, es ley de la República, que obliga a Venezuela, a los ingleses, aunque ellos ya se retiraron, y a Guyana a buscar una solución pacífica, práctica y satisfactoria para este tema. Y ese acuerdo tiene que ser conocido por los venezolanos, tiene que ser respetado tanto por los venezolanos como por
la contraparte guyanesa. Ahora bien, tú lo has dicho, un acuerdo, voy a fijarme en la expresión, un acuerdo práctico. Desde el punto de vista de la geopolítica, Venezuela debería, a propósito, para hacer honor al nombre de nuestro programa, debería ser realmente aplicar todos los instrumentos, todas las herramientas jurídicas, pero fundamentalmente políticas, para hacer valer la necesidad que tiene Venezuela de una salida práctica, léase, una salida que nos permita a nosotros tener presencia en un espacio de tierra para así obtener nuestra salida al Atlántico. Es muy difícil convencer a un país ya constituido como Guyana, que debe cederle a Venezuela, en este caso, ese territorio. Pero también es muy difícil que Venezuela se conforme, acepte, se resigne a perder ese territorio que nos permite a nosotros la salida al Atlántico. Hay una multiplicidad de factores internacionales que están ya participando en el tema. Léase Brasil, quien por intermedio de un embajador, creo que fue en Guyana, dijo que Brasil iba a apoyar a Guyana, el hermano Lula, el representante del gobierno del hermano Lula, del presidente Chávez, él dice eso, lo que coloca a Venezuela en una situación de desventaja, en una situación de aislamiento total, alejado del CARICOM, alejado de prácticamente toda América Latina, enfrentado a Colombia y ahora justamente con ese espaldarazo que le da muy suavemente el Brasil a Guyana, pero que en última instancia, para aquellos que más o menos conocemos la nomenclatura de la diplomacia, sabemos que eso es un hecho político significativo. Por ello yo insistí, dije al principio, la orfandad y la dificultad que encuentra Venezuela. Pero hoy en día Venezuela lo que tiene que hacer, y en eso creo que tú estás de acuerdo, un esfuerzo por encontrar una salida práctica. ¿Tú estás conforme, estás de acuerdo con esta tesis? Sí, yo estoy de acuerdo con esa tesis. Venezuela tiene que tomar este tema como una prioridad de Estado, porque este es un asunto de Estado. Y aquí está en juego 159.500 kilómetros cuadrados de tierra, están en juego muchísimos recursos naturales, están en juego 200.000 personas que según la Constitución Nacional son venezolanos por nacimiento, son la gente nacida en el Esequibo. Está en juego la salida del Atlántico para Venezuela, que es la única salida libre a el mar que tenemos, porque en el Caribe estamos rodeados por una serie de islas, tenemos frontera en el Caribe con Holanda, con Francia, con Estados Unidos, con los ingleses. Es decir, Venezuela tiene frontera con potencias mundiales y eso es algo que tenemos que estar muy claro. Y solamente por el delta del Orinoco es que Venezuela puede acceder a las aguas internacionales y navegar, que los barcos venezolanos puedan navegar libremente en los mares del mundo. Claro, para Guyana también es un tema existencial porque está en juego lo que ellos conciben es su territorio, que son de 214.000 que ellos tienen, consideran que esos 159.000 del Esequibo les pertenecen en virtud del laudo de 1899. Entonces, la cuestión está en que tiene que haber una negociación entre los dos países, como la ha habido durante 5 décadas, para llegar a una solución. ¿Qué pasa? Guyana ya no quiere continuar el mecanismo de los buenos oficios, Guyana quiere ir directamente a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, para Venezuela eso es totalmente inconveniente, porque de 4 juicios internacionales que hemos ido por territorio, perdimos 3, solamente ganamos 1, que fue el de Isla de Aves. Entonces, en esta situación, digamos, entre Venezuela y Guyana, por el Esequibo, entra uno de esos factores que usted menciona, que es el caso Brasil. Brasil es muy importante en esta disputa porque Brasil tiene una frontera con Guyana, también tiene fronteras con Venezuela. Y Brasil tiene intereses muy poderosos, muy marcados para salir al Caribe y en Guyana para salir al Caribe y sacar su producción industrial de Boavista y de Manaos a través del Esequibo y de Guyana. De hecho, los brasileros construyeron un puente y una autopista, muy importante. Una carretera muy Están asfaltando una carretera que atraviesa todo el centro del territorio Esequibo. Ellos tienen miles de brasileros que viven en Georgetown, la capital de Guyana. Ellos prácticamente se están adueñando de Guyana. Eso me lo comentaron a mí diplomáticos guyaneses. Brasil nos está conquistando y tenemos miedo de perder el control del país. Y en distintos espacios he venido denunciando la actitud de Brasil, que tenemos que estar claros de que no existe mi amigo Lula, ni mi hermano Lula. Mi hermano Lula, ni mi amiga Dilma. No, existen los intereses. Brasil está defendiendo a Guyana porque le conviene el status quo. Brasil está defendiendo sus intereses. Y Venezuela
tiene que hacer lo mismo. Venezuela tiene que defender su interés nacional porque lo que está en juego es algo muy importante, es la salida del Atlántico, son los recursos naturales, es una gran cantidad de venezolanos que están allí desamparados. Sí. Pero lo interesante de todo esto es que, ok, la situación de hecho con Venezuela es, como dice, de 4-3 hemos perdido los juicios estos internacionales, mas sin embargo la actual gerencia, para decirlo de alguna manera, de la política exterior de Venezuela, como conducta del Estado venezolano frente al mundo exterior, es una política que ha sido una política exterior díscola, escatológica, grosera, altisonante, de micrófono, escandalosa, insultante, se me agotan los adjetivos, mas creo que Venezuela se ha amarrado a sí mismo con ese discurso, repito, con ese tipo de todos esos adjetivos que mencioné anteriormente, lo que hace que sea aún mucho más difícil que nosotros podamos sensibilizar a la comunidad internacional que se va a expresar en ese supuesto tribunal que vaya a decidir la suerte de Venezuela frente a Guyana. Por lo que yo exijo, yo pido, yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque esto es una actividad, como bien dices tú, del Estado, esto es un acto del Estado en el cual está marcado el interés nacional, en el cual debemos todos participar. Y quizá la mejor manera es como lo haces tú, quien desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la profusión de ideas a través de conferencias, de foros, de seminarios, de conferencias en general en las que se discute grandes discusiones donde están los expertos en materia del Esequibo que les van a exponer, independientemente de la postura, independientemente del color político de su partido, se trata del país, se trata de Venezuela, se trata del interés venezolano que entendemos estamos perdiendo la salida al Atlántico. En este sentido, Rajiv, quisiera me hablaras pues un poco acerca de cuáles serían las, digamos, las situaciones en las cuales Venezuela estaría enmarcada en caso de definitivamente perder la salida al Atlántico y perder en consecuencia el Esequibo. Bien, en estos últimos 16 años ese fue mi tema de tesis en la universidad, lo que hizo el gobierno del presidente Chávez con el tema del Esequibo. Considero que se hicieron y se dijeron cosas positivas, pero insuficientes. El presidente Chávez gozó de un poder, de un tiempo y de un dinero que no tuvo en Venezuela ningún presidente desde Juan Vicente Gómez. Y hablo de las tres cosas en simultáneo, porque Pérez Jiménez tuvo Pérez Jiménez tuvo dinero, pero no tuvo tiempo. Otros presidentes no tuvieron dinero ni tuvieron poder. Entonces Chávez concentró Ni en tiempo. sí esas tres cosas y pudo haber llegado a una solución al problema. Pero no fue una prioridad para su gobierno, ni tampoco lo ha sido también en estos últimos décadas una prioridad para el Estado venezolano, que tiene que serlo, porque están en juego, como hemos hablado, una multiplicidad de recursos, de personas, de posibilidades y de potencial para Venezuela. Venezuela perdiendo el Esequibo definitivamente se vería encerrada en su salida al Atlántico. Venezuela perdiendo el Esequibo quedaría privada de una gran cantidad de recursos naturales que están en el territorio Esequibo. Venezuela quedaría privada también de una inmensa cantidad de territorio, como son 159.000 kilómetros cuadrados. Para que tengamos una idea de la dimensión de ese tamaño, es el equivalente a la suma de Cuba más República Dominicana. Eso es el Esequibo. Cuba más República Dominicana. Entonces, eso es lo que está en juego. Venezuela tiene que insistir en la negociación, en la diplomacia, pero bajo ningún concepto podemos ir ni podemos aceptar la presión ni la obligatoriedad de ir a la Corte Internacional de Justicia. Tenemos que mantener la discusión, las negociaciones en un plano bilateral, pero darles un carácter prioritario. No puede ser que sea o siga siendo un tema más en la agenda de la política exterior venezolana. Me vas a disculpar que te interrumpa, pero es que ahí desde el gobierno han surgido voces, incluso de personas que definitivamente no tienen ni arte ni parte en el tema que se discute pues, sobre el Esequibo, porque son penalistas, procesalistas, hablando del tema del Esequibo, por cuanto pareciera que el gobierno no tiene interlocutores o expertos o conocedores, hombres experimentados, diplomáticos, no los tiene evidentemente, que manejen el tema del Esequibo e incluso que manejen la posible salida al conflicto o a la situación tensa que hay con Guyana. Yo le he escuchado por allá a un procesalista, un penalista, diciendo que Venezuela sí tiene los instrumentos jurídicos para ir a la Corte Internacional
a dirimir el asunto del Esequibo. Yo me quedé asombrado porque nosotros, justamente Venezuela siempre ha mostrado una gran desconfianza ante ese tipo de mecanismos institucionales, por cuanto Venezuela ha sido siempre, aun cuando hemos tenido muy buenas relaciones con el mundo, hemos perdido en ese tribunal. Máxime hoy que estamos peleados con todo el mundo, yo creo que es mucho peor. Es muchísimo peor y eso hace que sea mucho más difícil. Por lo tanto, coincido contigo, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo en lo bilateral, no caer en la tentación de ceder a la cuestión de ir a una corte porque vamos a perder, estamos perdidos desde ya, por el solo hecho de nuestro comportamiento, ¿no? De los que dirigen el Estado venezolano. Y luego el mundo está tratando de encontrar soluciones pacíficas y quizás la solución pacífica de este diferendo que hay entre Venezuela y Guyana van a encontrar la solución, porque Venezuela es el país más grande, Venezuela es un país rico, Venezuela tiene petróleo, pero yo, como te decía anteriormente, o antes de comenzar el programa, Venezuela está más débil que en el año 1899. ¿Tú crees, vamos próximamente a culminar el programa, tú crees que Venezuela, desde el punto de vista geopolítico, qué más debe hacer, aparte de aferrarse al Acuerdo de Ginebra? ¿Qué más debe hacer? Bien, considero que Venezuela tiene que aplicar la estrategia de la recuperación del territorio Esequibo desde el punto de vista social y económico. Existe un plan que lo ha presentado el asesor de la Cancillería, el coronel Pompeyo Torrealba, a quien conozco muy bien, y ese plan está en manos del gobierno, es un plan de recuperación del Esequibo. Claro, es un plan que es a largo plazo, no se va a resolver ese tema de la noche a la mañana, la recuperación no es en 2 días, es una cuestión de años, pero requiere iniciarse ya, es urgente iniciar un proceso de recuperación. Esa recuperación social y económica es atender a los esequibanos, darles la nacionalidad que le corresponde, que es la cédula de venezolanos por nacimiento. Así es. Es llevar las instituciones del Estado a esa zona, a esas personas. Lo que han sido las misiones, todos digamos, los beneficios que puede dar Venezuela, que Guyana no se los da porque no puede dárselos o no quiere dárselos, se lo tenemos por obligación que dar nosotros, porque esa gente, si el territorio del Esequibo es venezolano, la gente que allí nace también son venezolanos y no podemos olvidarnos de la gente que está allí, porque son 200.000 personas aproximadamente que están prácticamente a la buena de Dios, están desamparadas. Sí. Y Guyana es un país sumamente pobre, atrasado, racista, de paso, Sí, entre ellos, sí. en que los partidos políticos allá se dividen por raza y siempre hay conflictos políticos por materia racial. Entonces, Venezuela tiene que atender a esa gente, tiene que atender a esa población y así, junto con la parte diplomática, que es la reclamación basada en el Acuerdo de Ginebra, junto con la recuperación social y económica, es que resolveremos el problema del territorio Esequibo con todas estas 200.000 personas y todo el territorio para Venezuela. Fíjate, me parece muy acertado y muy asertiva esa propuesta tuya. Sin embargo, yo creo que nosotros debemos seguir insistiendo en el terreno económico, no tanto el juridicista, porque hemos pecado mucho de juridicismo en materia de reclamación con el Esequibo, sino político, económico y tener una política exterior hacia esa zona un poco más agresiva. Cuando digo agresiva, extensiva, mercado, promover mecanismos directos en la zona sin tanta rimbombancia aferrada a un liderazgo individual, sino por el contrario, es el Estado el que debe procurar. Lamentablemente, el tiempo en estos tipos de programas es muy corto y te sugiero pues, que nosotros en una próxima oportunidad volvamos a discutir este tema y otros temas también muy vinculados al tema fronterizo, por cuanto Venezuela tiene en su geopolítica justamente tocar el tema fronterizo porque es muy importante. Así, queridos amigos, hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos en nuestro programa Geopolítica 2.0. Muchas gracias, Regif. Gracias a usted, profesor. Buenas tardes.